Vamos a mostrar en este vídeo un inicio sobre la simplificación de fracciones de polinomios. En principio, las fracciones de polinomios pueden venir dadas, tanto numerador como denominador, mediante polinomios que tengan una única variable y por tanto le podemos aplicar el método de la factorización. También puede aparecer polinomios con una o más variables y en la que en los sumandos aparezcan repetidos tanto números como variables. Y en ambos casos podemos sacar factor común ese número o esa variable que está repetida. También podemos encontrar expresiones que sean parecidas, estas son las más difíciles de ver, parecidas a identidades notables. El problema de este caso es que hay que intuir que es una identidad notable. Pero si se ha trabajado bastante con identidades notables, no deberíamos de tener problemas. En el primer caso, vamos a suponer que aparece en el numerador o denominador la expresión x cuadrado menos 5x más 6. Como vemos, es un polinomio de una variable y le podemos aplicar los métodos de factorización. En este caso, lo que hacemos es aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado, 25 menos 24, dividido por 2. Esto será igual a 5 más menos 25 menos 24, 1, la raíz es 1, dividido por 2, y tendríamos como soluciones 5 más 1, 6, entre 2, 3, 5 menos 1, 4, entre 2, 2. Por tanto, podíamos factorizar el polinomio como x menos 2 por x menos 3. Suponiendo que tuviésemos una expresión donde se repiten números o variables, sacaríamos factor común, independientemente de que tuviese o no una variable. Vamos a ver el caso en que tengamos, por ejemplo, 2 al cuadrado menos ab. En este caso, tenemos dos sumandos donde se repite la variable a. Por tanto, podemos sacar factor común la variable a. Del primer sumando tendríamos un 2 y 2a, porque está al cuadrado. Por tanto, al sacar factor común 1, nos quedaría el 2 y una de las a. En el segundo, como hemos sacado factor común la a, se nos queda la b. Y ya tendríamos factorizado mediante el método de factor común esta expresión. Puede ocurrir que no tenga que ser una variable, sino un número. Vamos a suponer que tenemos 2x cuadrado más 4. En este caso, tenemos repetido en los dos sumandos el 2, porque esto sería como 2x cuadrado más 4, que es 2 por 2. Por tanto, tendría 2 en el primero, 2 en el segundo. Saco entonces factor común el 2. Y como en el caso anterior, si del primer sumando extraemos el 2, aún se nos queda x cuadrado. Si del segundo extraímos el 2, aún se nos queda otro 2. Es bueno recordar que si tuviésemos, por ejemplo, 2x cuadrado más 2, al sacar factor común el 2, que se repite, quedaríamos, tenemos el 2 en el primero y un 2 en el segundo. Si en el primero extraemos el 2, tendríamos x cuadrado. Y si del segundo sacamos factor común el 2,
quedaría un 1, porque 2 sería 2 por 1. Y esto es bueno recordarlo, sobre todo para los que empiezan con las factorizaciones mediante el método de factor común. Una forma de comprobar si está bien hecho es tan fácil como efectuar el paréntesis para ver si nos da la expresión anterior. Por último tenemos las identidades notables. Son expresiones parecidas a identidades notables. Hay algunas que están claras, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Es evidente, se ve evidente que es una identidad notable. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es recordar qué identidad notable era. Otro caso sería, por ejemplo, encontrarnos 4a cuadrado más 4ab más b cuadrado. Esta ya no sería tan fácil a lo mejor de darse cuenta, pero tendremos que buscar una forma de expresar esta misma expresión que se parezca a una identidad notable. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues tenemos aquí algo, una expresión que se puede poner al cuadrado, termina al cuadrado, la del medio pues no está al cuadrado, pues vamos a intentar poner los cuadrados como una sola expresión que esté al cuadrado. Por ejemplo, esta primera la podemos poner como 2a al cuadrado. Este 4 lo podemos poner como 2 por 2a por b. Y el último lo dejamos igual. Con lo cual tenemos algo al cuadrado más 2 veces ese algo por el segundo al cuadrado más el segundo al cuadrado. Por tanto, sería la identidad notable a más b al cuadrado. Siguiendo estas normas, pues podríamos simplificar muchos polinomios. Por ejemplo, vamos a simplificar algunos que sean simples. Vamos a poner, por ejemplo, al cuadrado más 2ab más b al cuadrado dividido a cuadrado menos b cuadrado. Este es muy simple, evidentemente no podemos factorizarlo por los métodos normales porque tienen más de una variable el numerador. No podemos sacar factor común porque ningún término se repite en los tres sumandos, pero es evidente que es una identidad notable. Sería a más b al cuadrado, o lo que es lo mismo, a más b por a más b, para verlo mejor. Ahora el denominador, vemos que no podemos factorizar, porque no tiene una única variable, tiene dos, la a y la b. No podemos sacar factor común porque no se repite ningún término, los dos sumando, pero evidentemente es la tercera identidad notable, que nos dice que a al cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Una vez factorizado, vemos si se repiten factores en el numerador y denominador. En este caso, se repite a más b en el numerador y denominador. Por tanto, podemos simplificarlo y quedaría a más b dividido a menos b. Otro caso sería, por ejemplo, 2x cuadrado más 4x menos 16 dividido 2xy menos 4y. En este caso empezamos por el numerador. Vemos que sí es un polinomio con una única variable, por tanto vamos a aplicar nuestros métodos de factorización. En este caso, al ser del grado 2, aplico la fórmula de la ecuación de segundo grado. Lo hacemos aparte. X sería menos 4 más menos a raíz cuadrada de 16b cuadrado
menos 4ac más 128 dividido por 4, o sea, 2a. Y quedaría menos 4 más menos la raíz de 144, que es 12 dividido por 4. Obtenemos entonces dos soluciones. 12 menos 4, 8. 8 entre 4, 2. Menos 4 menos 12 menos 16 entre 4 menos 4. Por tanto, tenemos los factores x menos 2 y x más 4. Ya tenemos factorizado el numerador, x menos 2, x más 4, pero no debemos olvidar que al factorizar un polinomio de grado 2, si tenemos las raíces, tenemos que poner al principio de la factorización el coeficiente de mayor grado. O sea, tenemos que añadir el 2 o cualquier otro número que estuviese aquí. Incluso si el polinomio comenzase con un signo menos, tendríamos que poner el signo menos. Pasamos al denominador y nos damos cuenta que el denominador podríamos ponerlo como 2 por x por y menos el 4 sería 2 por 2 por y. Eso significa que el numerador lo dejamos igual, pero el denominador en los sumandos se repite un 2 y se repite la y. Por tanto, como aquí tenemos el segundo caso, si se repiten números o variables, en este caso se repiten los dos, tanto números como variables, podemos sacar factor común. O sea, podemos sacar factor común el 2, podemos sacar factor común la y. Y aún nos queda en el primer sumando una x, en el segundo sumando un 2. Ahora ya podemos ver si se repiten factores en el numerador y denominador. En este caso se repite el 2 y se repite el x menos 2. Y nos queda simplemente x más 4 dividido por y. Para poner un caso más, podríamos poner un caso un poquito especial, que sería lo siguiente. 4x menos 4y dividido a y menos ax. En este caso, pues evidentemente no podemos factorizar el numerador porque hay más de una variable. Sí podemos sacar factor común porque el 4 se repite en las dos. Por tanto, sacamos factor común el 4. Si del primer sumando sacamos el 4, quedaría x. Y si del segundo sacamos el 4, nos quedaría la y. En el denominador vemos que no se puede factorizar por la manera que nosotros sabemos con una variable porque hay dos. Pero en cambio sí se puede sacar factor común, en este caso la a, que es el término que se repite en ambos sumandos. Por tanto, saco factor común la a. Si del primero sacamos la a, nos queda la y. Y si del segundo sacamos la a, nos queda la x. En este caso, vemos que no se puede simplificar. El 4 y la a no son iguales, pero en los dos paréntesis resulta que podríamos decir que son iguales, pero tienen los signos cambiados. En el primero, la x positiva, la y negativa, y en el denominador, la y positiva, la x negativa. En estos casos, debemos aplicar una propiedad que nos dice que si multiplicamos por menos dos factores, no cambia el resultado. Para que se entienda mejor, 2 por 4 sería 8. Menos 2 por menos 4
seguiría siendo 8. Pues eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el numerador. Si le cambiamos el signo al primer factor y le cambiamos el signo al segundo factor, deberíamos tener el mismo resultado. En el primer factor lo dejamos igual y en el segundo, si aplicamos el signo al paréntesis, tendríamos menos x más y, que si lo ordenamos, tendríamos menos x más y es lo mismo que y menos x. Y en el denominador continuamos con lo mismo. Y ahora ya sí tenemos dos factores iguales en el numerador y denominador que podíamos simplificar. Y quedaría menos 4 entre a. No debería hacer falta decirlo, pero de todas maneras voy a recalcar que esta operación que hemos hecho se puede hacer cuando hay dos factores, o cuatro factores, o 6 factores, o sea, un número par de factores. No se puede hacer con 3, porque si nosotros lo hiciésemos con 3 sería falso. 2 por 3 por 4 sí es 12, pero menos 2 por menos 3 por menos 4 sería menos 12. Por tanto, sería falso cuando el número de factores es impar.